Sí. Puede estar sin cámara, es que cuando prendo se ve todo borroso. Ok, vamos a esperar que pronto se solucione eso. Continuando con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestros ejercicios que vamos a ir trabajando siempre en eso. Ahora sí vamos a poner uno tal vez con factores de conversión. Vamos a hacer que ustedes puedan recordar lo que son los factores de conversión. Vamos a copiar esto por acá. Entonces, como les dije, el enunciado va a ser el mismo, ¿no? Va a ser completar los datos del triángulo. Entonces, vámonos con otro triángulo. En este caso tendrán que hacer algunos factores de conversión. A ver, aquí vamos a poner 45 grados. Que esto sea a 30 centímetros. Y a ver, ¿qué más? Que esto sea 200 milímetros. Entonces, completar todos los datos, por favor, que falta. A este le vamos a poner que sea alfa y sabemos que esta parte va a ser el valor de los 90 grados. Y a esto le pondremos que sea la letra A. Entonces, completar los datos que faltan a nuestro triángulo. Ahí vamos a tener entonces todos nuestros valores. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué estudiantes lo pueden hacer tal vez de una forma más rápida para que nosotros podamos resolver este ejercicio, ¿no? No importa si utilizan Pitágoras, si utilizan funciones trigonométricas, con cualquiera de las dos ustedes van a poder resolver el ejercicio. Eso sí, lo tienen que hacer siempre con la mayor rapidez posible y verificando que los datos que estemos sacando realmente sean los correctos, ¿no? Entonces siempre tenemos que echarle una miradita, revisar, ver si hemos puesto bien en la calculadora y de esa forma siempre vamos a poder sacar buenos resultados y lo más rápido posible, ¿no? Que es lo que nos interesa en algún caso, que podamos también ganar velocidad al momento de poder hacer nuestros ejercicios. ¿Okay? Entonces vayamos haciendo, por favor, vayamos practicando con este nuestro ejercicio. Entonces aquí en nuestra resolución, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí teníamos nuestro triángulo. Lo que estamos haciendo primero es el cálculo de la conversión, ¿no? De los milímetros hasta centímetros. Entonces de esa forma vamos a poder obtener de que todo esté en las mismas unidades, ¿no? Entonces, tenemos acá un lado la hipotenusa. Ahora, si ponemos los nombres, ahí tuviéramos, esta va a ser nuestra hipotenusa y esta va a ser nuestra adyacente. Por lo tanto, el valor de A va a llegar a ser nuestro valor de opuesto. Entonces, ¿cómo puedo calcular tal vez el lado de A? No me voy a ir por Pitágoras, sino vamos a irnos tal vez por función. Entonces voy a decir que el coseno del ángulo de 45 va a ser igual al valor adyacente. Perdón, en este caso tendría que ser seno. Seno del ángulo de 45 va a ser igual al valor opuesto, que representa la letra de A, sobre el valor de la hipotenusa, que es igual a 30. Por lo tanto, A va a ser igual a 30 por seno de 45. Y vamos a poner eso a la calculadora. 30 seno de 45 me va a indicar el valor de 21.23. Ahora sí, ¿por qué les salió eso a ustedes? 21.21. Ese es el valor que sale, el valor de A. Ya, aquí va a haber un error. Ok. Y ahora les explico y les digo cómo y por qué. ¿Ya? Va a salir este valor y obviamente el ángulo de A, bueno, el ángulo alfa va a ser igual a 45 grados, bueno, lo pondré así, ¿no? 180 menos el valor de 90 menos 45. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 45 grados. Entonces tenemos ahí el valor de alfa y el valor de A, que sería
en centímetros. Ahora, bueno, vamos a hacer la opción con Pitágoras más y tal vez de ahí es donde está saliendo ese valor. Si despejo de Pitágoras, ¿no? Lo voy a hacer la despejada directamente. Opuesto va a ser igual a raíz de hipotenusa al cuadrado más el valor de adyacente al cuadrado. Por lo tanto, opuesto va a ser igual. La hipotenusa me indica que es 30 menos el adyacente que es igual a 20. Por lo tanto, vamos a poner el valor de opuesto. 30 menos 22. Perdón, menos 20. Y sale el valor de 22.36. Ahora sí, ya sé por qué les salió así. Y yo les voy a explicar entonces dónde está mi error o mi confusión. Ese es el que les sale a ustedes. Y estos son los valores que me sale a mí. Y ahorita vamos a quedar entonces cómo tendría que ser o cuál tendría que ser nuestro valor correcto. Vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, hemos visto que tenemos ángulos distintos, ¿no? Podemos inventarnos cualquiera entre 0 y 90 grados nuestros valores. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Y yo creo que vamos a también hacer nuestros ángulos notables. Vamos a escribirlos, ¿ya? Cuando nosotros estamos realizando un ejercicio con ángulos y de casualidad nos encontramos con un ángulo de 45, el ángulo de 45 va a representar esto. Entonces, a ver, esperemos que me salga un cuadrado bonito. Ok, perfecto. Si yo voy a partir de vértice a vértice mi cuadrado, voy a tenerlo así. Entonces, ¿qué me indica? Que en un cuadrado todas esas rectas valen 90 grados. 90 y 90. Pero si yo estoy queriendo partir a la mitad, entonces estos pequeños valorcitos tienen que valer 45 y 45. Ya siempre tienen que ser los mismos. Ahora, como yo tengo 45 grados, tanto en el lado opuesto y en el lado adyacente de mi triángulo, ¿no? Entonces puede ser la parte opuesta o esta de aquí, dependiendo de cómo lo estemos tomando. Cuando vamos a estar en este tipo de triángulos, nos dice que estos dos lados, este lado de acá y este lado de acá, también tienen que ser el mismo valor. Ya, es por eso que si nosotros sacamos por Pitágoras, nos va a salir un valor. Si sacamos por funciones, nos va a salir otro valor, ¿no? Entonces, siempre va a ser el mismo valor. Si alguna vez tenemos ángulo de 45, entonces sabemos que el siguiente también va a ser 45. ¿Por qué? 45 más 45 nos va a dar 90. Y la suma de estos dos, que es 90, más el 90 de acá, nos da el valor de 180. Entonces, cuando estemos trabajando con un ángulo de 45 grados, de preferencia, los dos lados tienen que ser iguales en nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando. Por eso es que aquí a ustedes les va a salir un resultado, o en este caso, porque la gran mayoría ha utilizado por Pitágoras, y a otros, bueno, en mi caso me sale el valor de 21.21 porque estoy utilizando tal vez la parte de función. No tiene que haber diferencias entre si utilicemos una o utilicemos otra, ¿no? Como en el anterior caso y en todos los ejercicios que hemos hecho. Por más que ustedes han calculado primero un dato y luego recién el otro, al final de cuentas hemos tenido el mismo resultado, ¿no? Hemos hallado la misma respuesta. Entonces, eso es lo que no tiene que suceder y por eso es que ahora, bueno, viéndolo el de 45, ahí me doy cuenta que si los daba un dato, pues automáticamente ustedes iban a tener que tener el otro y con eso íbamos a poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a trabajar y tenemos que trabajar cuando estemos con un ángulo de 45 grados. Eso es lo que vamos a nosotros hacer. Porque, a ver, si nos damos, si esto fuera un cuadradito perfecto y yo lo parto a la mitad, sé que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿no? No puede tener un lado más pequeño y un lado más grande. El cuadrado es cuadrado.
Cuadrado perfecto va a tener siempre sus lados iguales. Otra cosa será un cuadrilátero, ¿no? Cualquier figura que tenga 4 lados, pero en este caso no. Si repito, si es un ángulo de 45 grados con el que se va a trabajar, entonces un lado tiene que ser idéntico al otro, ¿ya? Para que así ambos lados se puedan tener de la misma forma. Y obviamente los ángulos se van a repartir a la mitad, 45 para una, 45 para la otra. Y de esa forma, bueno, obtenemos todos los datos que nos pueden estar pidiendo. Entonces, en este caso, bueno, quedémonos con lo que hicimos, el dato que ustedes sacaron, el ángulo todos estamos coincidiendo, el dato que yo saqué. Entonces, esto nos va a servir para que nosotros, cuando veamos nuevamente un ejercicio con un ángulo de 45 y nos pida completar los datos que faltan, entonces este mismo dato tiene que venir aquí y el ángulo, como es 45, tiene que ir también 45 al valor del promedio. Entonces, ojo, esto solo pasa cuando vamos a trabajar con ángulos de 45 grados. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí entonces, ¿alguna duda o consulta? Entonces, nuestro ejercicio ahora para que también lo podamos resolver, ¿no? Entonces, a ver, vámonos con, bueno, nos falta creo que los tradicionales. Muy bien, entonces en este caso, nuestro ejercicio, sabemos que este va a ser igual a 90 grados y vamos a tener este ángulo de acá que sea 30 grados. Y finalmente vamos a tener un dato más aquí que va a ser nuestros 25 centímetros. Muy bien, calcular los lados que faltan. Lo pondremos que este sea el lado A y este sea el lado B. Y también el ángulo faltante, ¿no? Que en este caso, a ver, lo pondremos como el valor de alfa. Muy bien, calculemos entonces los datos faltantes o hallemos los datos faltantes de este nuestro triángulo. Bien, resolviendo nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos indicaba que tenemos que calcular por cualquiera de los métodos completar el triángulo, nada más, ¿no? Bueno, los datos que le faltan a nuestro triángulo. En este caso, tengo el ángulo y tengo un lado. Entonces, ese lado puede ser, en mi caso, el valor opuesto porque está al frente del ángulo con el cual estoy queriendo trabajar o el ángulo que me da de dato, ¿no? Por lo tanto, ese será mi opuesto. B va a representar a mi hipotenusa y A va a ser la parte de mi cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo, ¿no? Entonces tenemos todos esos datos para que nosotros podamos resolver el ejercicio. Entonces, ya sea que utilicemos funciones, en este caso sí nos sirve primero función porque no tenemos dos lados para poder hacerlo mediante Pitágoras. Voy a calcular tal vez, para hacer así Pitágoras, voy a calcular, bueno, en este caso necesito calcular tal vez el valor de mi hipotenusa. Pero me voy a ir por tangente para calcular tal vez este lado de adyacente. Entonces voy a agarrar y voy a decir tangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo que conocemos, que en este caso es 30, va a ser igual. Según la fórmula nos dice la hipotenusa, que es igual a 25, sobre el valor de adyacente, que en este caso está representado por la letra A. Entonces pongo A multiplicado por tangente de 30, igual a 25. Por lo tanto, sigo despejando A. A va a ser igual al valor de 25 dividido entre tangente de 30. Y de esa forma, yo tal vez puedo obtener el valor de A. Entonces voy a tener, perdón, 25 dividido entre tangente de 30. Y me va a dar el valor de 43.30. 43.30. En este caso seguimos trabajando con la unidad de centímetros. Ese es el valor de A. Ahí ya lo tengo, ¿no? 43.30 centímetros. Y utilizando tal vez Pitágoras voy a obtener el valor de mi hipotenusa. Entonces voy a decir que en este caso, bueno, voy a anotar primero la ecuación, ¿no? La hipotenusa va a ser igual a la raíz de los dos catetos elevados al cuadrado. Reemplazo mis datos. La hipotenusa para mí será el valor de B. Abrimos raíz.
vamos a tener el valor, tal vez voy a poner primero mi valor de opuesto, 25 al cuadrado más mi valor de adyacente, 43.30 elevado al cuadrado, y vamos a obtener el valor de nuestra hipotenusa. Entonces esto será 25 al cuadrado más 43.30 también elevado al cuadrado. Y el valor nos sale 49.998, que sería redondeado directamente hasta el valor de 50. 50 centímetros va a ser el valor de mi hipotenusa. Ahí tengo entonces los dos datos que me faltaban en mi ejercicio. El valor de 43.30, que representa mi adyacente, y el valor de 50 centímetros, que va a representar al valor de la hipotenusa. Y por lo tanto necesito tal vez todavía calcular el ángulo. Entonces voy a poner que alfa va a ser igual a 180 menos 90 menos, en este caso, 30. Y voy a tener al valor de alfa va a ser igual a 60 grados. Y ya tengo todos los datos que le faltaban a mi triángulo. Tengo los dos lados que le faltaban. Uno de ellos sería la hipotenusa y otro habrá sido un cateto. Y finalmente el ángulo que tenía formado con la vertical, que en este caso me sale el valor de 60 grados. De esa forma nosotros podemos resolver nuestro ejercicio. Si algunos han utilizado funciones para encontrar ambos lados, muy bien, no hay ningún problema. Si algunos han utilizado tal vez la función seno y primero han calculado el valor de la hipotenusa y al final han calculado el valor de la adyacente, también está correcto lo que están haciendo, siempre y cuando nuestros resultados estén más o menos por aquí, ¿no? No tengamos mucha variación. Sí en algunos decimales, pero no tal vez en los números enteros. Muy bien, entonces de esta forma llegamos al final de nuestra clase del día de hoy.